Organización Radial Olímpica. Cuando vamos a hablar de radio, lo primero que tendríamos que decir es que la radio no debería existir. No hay ningún fundamento histórico para que la radio como invento, como la parte técnica, exista. La idea del hombre era transmitir sonidos a la distancia y tener una respuesta, ¿no es cierto? El principio del teléfono, ¿ya? Que bien lo crearon los italianos, o era transmitir imágenes con sonido, es decir, el principio de la televisión. Pero el concepto de yo transmitir una señal para que la gente me la recepte en distintos medios, en distintos lugares, realmente fue un nacimiento casuístico, accidental, completamente fortuito. Esa improvisación y ese nacimiento de la radio casuístico, yo creo que ha mantenido a la radio en ese concepto, ¿no? La radio, entre más informal, entre más cercana al oyente, resulta ser la radio más agradable. Entonces, podríamos decir que mientras la radio no se aleje de esos orígenes, ¿no es cierto?, podría estar sobreviviendo. Bueno, los pioneros de la radio entonces, Hertz, Franklin, Marconi, Lee de Forest, ninguno de ellos se le podía atribuir que ser el padre de la radio, ¿no? Marconi, digamos, podría ser el padrastro, ¿no?, porque él recibió una cantidad de dinero de las patentes de la radio. La NBA, sin embargo, consideró el año pasado, ya le dieron la patente a Tesla. Tesla es el inventor de la radio, simplemente honorífico porque ya tiene más de 100 años, o sea, no recibe ni un centavo la familia de Tesla. Todo ese dinero lo recibió la familia de Marconi, ¿ya? Bueno, es curioso que el comienzo de la radio en América Latina haya comenzado en 1920, específicamente el 27 de agosto en Argentina, cuando un grupo de estos señores comenzaron a experimentar, ¿no es cierto?, a experimentar con radio. Esta sería la señal de radio pionera en el mundo. Esto sería la primera transmisión de radio en el mundo. Sin embargo, en este garaje, este caballero, el doctor Frank Conrad, el 2 de noviembre de 1920, es decir, 4 meses después, la historia ustedes ya la deben conocer, comenzó en KDK de Pittsburgh a transmitir por primera vez de la misma manera, experimental. El doctor Conrad, ¿quién era? Un tipo que le gustaba transmitir música a una discoteca vía radio para que los discos no tuviera que prestarlos, y la Westinghouse le regaló un transmisor para promocionar que existieran emisoras, porque curiosamente existían receptores de radio pero no habían emisoras, entonces tenían que promover la creación de las emisoras. Bueno, en el otro lado, en la Unión Soviética, ya Lenin se había dado cuenta del poder extraordinario que comenzaba a tener la radio y lo consideraba un periódico sin papel y sin distancias. El otro lado, pues comienza a ser Rusia, específicamente Moscú. Ellos consideran que en Moscú, en la central telefónica, fue la primera transmisión de radio que la hizo Alexander Popov. Ellos consideran que ellos fueron los pioneros de la radio. Inclusive el presidente Roosevelt la consideró el quinto poder, ¿no es cierto? Y ese esquema de monopolios o de cadenas nacionales, dice el gran escritor Reinaldo Pareja, que creo que es el mejor que analiza la radio colombiana, es un sistema copiado totalmente de los Estados Unidos. Es decir, la radio colombiana en su estructura es un reflejo de lo que fue la radio norteamericana en sus comienzos. La respuesta a este sistema norteamericano que nosotros adoptamos, ¿no es cierto?, el sistema, fue más que todo en Londres. En Londres ellos comenzaron a explotar la radio pública, y este personaje, Lord Reid, comenzó a hablar por primera vez de que la radio tenía que educar. Para él, inclusive, los narradores de fútbol deberían ir al estadio de frac. Tenía un concepto muy elitista de la radio este señor, pero él fue el que introdujo ese concepto de que la radio debía educar, que las vemos en todas las leyes de todos los países. La radio tiene que entretener, educar e informar. Yo no veo por qué la radio privada tenga que educar. La radio privada no educa. La radio privada recrea, informa, entretiene, ¿no? Pero hay veces en las leyes dice tiene que educar. Y con el concepto de educar, censuramos locutores, censuramos una cantidad de cosas, ¿no es cierto? La radio educativa como tal debe ser pública.
¿Mm? Y la radio como tal, en enseñanza, ¿no es cierto?, en enseñanza específicamente, tiene unas características completamente diferentes que no podría adoptar la radio comercial, si quiere ser viable. Aunque en Estados Unidos hay formatos de radios educativas que venden publicidad, hay unas pequeñas que funcionan. Bueno, la radio entonces, podríamos decir, el desarrollo de los monopolios, vemos que es una tendencia en la mayoría de los mercados, ¿no es cierto?, en Brasil, en Televisa, el caso de Caracol en Colombia, el caso de Panamericana, que fueron monopolios radiales que fueron convirtiéndose después en monopolios televisivos. Y tenemos un caso específico que fue el caso de la radio nazi, ¿no es cierto?, que muchos ahora la están recordando. Podría decirse que la radio nazi llegó a ser la radio de mayor penetración en la historia. La radio nazi tenía tal penetración que la tomó el poder, intervino, eliminaron todas las radios privadas, se volvió una radio oficial y de esa manera se convirtió en el instrumento de propaganda más temible hasta ahora, ¿no? Hasta ahora realmente el caso sociológico de la radio nazi era que tenía 98% de índice de audiencia y de penetración. Y el caso era que usted tenía que tener la radio nazi encendida para que los demás hogares y las demás personas se dieran cuenta que usted estaba escuchando, porque casi que se había cometido en un delito de traición a la patria no escuchar la radio nazi. Las masas se les habla de noche porque están más cansadas. Curiosamente, ¿no? Ahora la radio tiene su gran poder de penetración en las mañanas, pero Hitler la utilizaba en las noches. En este caso de la respuesta de la radio nazi, ¿cuál fue? Todos los sistemas que nosotros vemos de radio pública, ¿no? La radio Moscú, la RAI, la radio Francia Internacional, radio de España, la radio Praga, la voz de los Estados Unidos. Pero, ¿cómo es el funcionamiento de estas radios estatales? Por ejemplo, la voz de los Estados Unidos. ¿Qué función cumple? Apoyar la política de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos. Pero la voz de los Estados Unidos no puede transmitir dentro de los Estados Unidos. Eso lo tienen prohibido. Ellos solamente emiten para el exterior, ¿no? E igual sucede con los demás servicios, exceptuando, por ejemplo, la Radio Nacional de España, que también transmite hacia adentro, ¿ya? Los demás usted solamente interiormente los puede escuchar vía internet. Bueno. La Guerra de los Mundos también es un punto muy importante, bueno, del libro viejísimo de Wells, que es un punto de inflexión histórico muy importante en la radio, porque fue el lugar en que demostró que la radio tenía el poder de la imaginación, ¿no? El poder de desarrollar la imaginación. Lo mismo que ocurrió en Nueva York cuando fue censurado y detenido Wells. Entonces, pocos años después acá en Bogotá fue exactamente lo mismo, ¿no? Lo mismo, a pesar de que había ocurrido en Estados Unidos y 3 o 4 años después ocurrió en Bogotá, la gente sintió que estaban invadiendo los marcianos, destruyeron las emisoras, en fin, ¿no? Y fue un fenómeno que se repitió en Lima, en Quito, en Buenos Aires, en todos lados, de esta obra. Esta obra, La Guerra de los Mundos, demostró el poder de un elemento básico en la radio, que es el silencio. El silencio. El caso de la radio noticiosa, ¿no? En el año 38, ese mismo año en que Wells nos habla de la imaginación, Edward Murrow hace un enlace telefónico entre Berlín, Londres, Tokio, Roma y Washington y descubre las causas de la Primera Guerra Mundial. El primer enlace telefónico, múltiple, ¿no es cierto? Murrow no pasó a la historia como el pionero de la radio, sino como el pionero de la información en televisión. Pero no hay duda que él también transformó la radio con su sistema, ¿no es cierto?, que creó en CBS. La CBS era la pionera. Entonces, después, hay un caso curioso en la historia de la radio que yo no sé por qué casi no se incluye en los libros de radio. Y es el caso de Edwin Howard Armstrong, el creador de las patentes de la FM. Este tipo era un genio. Creó el sistema de FM, se lo ofreció a la ABC, NBC y CBS, los ofreció a los tres, porque les decía que realmente la radio AM había alcanzado tal penetración que la gente la escuchaba simplemente porque los receptores eran baratos, pero que el sonido era muy malo y que él tenía un sonido de FM mucho mejor, ¿ya? Les hizo la demostración y los tipos quedaron asombrados y se dieron cuenta que no podían arriesgar sus grandes inversiones que tenían en AM en una cosa experimental nueva. A Armstrong le ofrecieron $1 millón
Era un montón de plata en ese entonces, ¿no? $1.000.000 por tenerle guardada su patente, es decir, por no utilizarla. Él no aceptó, él se reunió con otros radiodifusores, montó su primera radio FM y comenzó a desafiarlos él con su nuevo sistema de FM. Las 3 cadenas hicieron hasta lo imposible, lo demandaron de todas las formas posibles, le detuvieron su desarrollo y se le robaron las patentes, ¿no? Aquí vemos, él quedó en la ruina, Howard Armstrong quedó en la ruina y simplemente le quedó el título de El hombre de la alta fidelidad, ¿no? Y realmente sobre la base de FM fue el desarrollo de toda la radio musical de posguerra, ¿no? En la base de la penetración del transistor y de la FM. Bueno, el transistor entonces nos generó todas las audiencias que rompieron el cordón umbilical de la radio y desde 1995 podemos decir que se comienza a proyectar lo que es el futuro de la radio, que son la radio en internet y la radio satélite, ¿no es cierto? Tenemos el caso de las radios satélite, por ejemplo el caso de Sirius Satellite Radio de los Estados Unidos, donde trabaja Howard Stern, que podríamos decir la radio satélite es una radio como radio por cable, ¿no? Es decir, yo tengo que pagar para escuchar esa radio. Howard Stern, muy censurado, creo que cada año lo censuraban al pobre de todas las groserías que decía, él encontró en eso lo ideal, ¿no? Dicen que la primera hora de la primera transmisión satélite de Howard Stern le contaron como 4.000 o 5.000 obscenidades de todo tipo, ¿no? Entonces era una radio que como la gente paga, se aleja de la censura, ¿no? Ha sufrido, desde el año anterior ha sufrido un bajón por la crisis económica, ¿no? Porque imagínense ustedes, Howard Stern tuvo 4 millones de personas que pagaban $30 mensuales por escucharlo. La gente pagaba por escuchar solo ese programa, ¿no? Entonces indica que hacia el futuro allá puede ir la radio, ¿no? El otro caso es de la radio web. Yo estaba hablando con sus colegas de RCN, con Lalo. Entonces Lalo me decía que nosotros tenemos la radio internet, la radio web. Me sacó en el BlackBerry, en el iPhone, me sacó como 10 emisoras. Le dije, pero esas emisoras ¿son de AM y FM? ¿O son solo radio web? Me dice, no, esto es un radio web. Es una radio web que estamos esperando. Radio web. Le dije, eso no es radio web. Eso es radio online. Usted lo que tiene es una emisora musicales que suenan. Me dijo, sí, da. Entonces eso no es radio web. La radio web es radio a la carta. La radio a la carta. Es decir, yo entro a la radio web como entro a una página web. ¿Sí? Entonces yo entro a la página web de la radio olímpica, entonces digo, a ver, pongo ahí, busca Gustavo Gaitán, quiero ver qué han hablado de mí, qué locutor ha hablado de mí, ¿no? Quiero escuchar cómo fue el programa del compañero hace 6 meses. ¿Sí? Entonces, yo escucho radio a la carta, yo escucho lo que voy a coger. Tengo real audio si quiero escuchar, ¿no? Porque quiero escuchar en mi computador como hacen en Europa, que la gente escucha una emisora web para que lo acompañe mientras está trabajando en el computador. Pero radio a la carta, de tal manera de que los contenidos requieren mayor esfuerzo porque son contenidos que quedan en el tiempo. La gente los escucha varias veces, entonces no puede ser lo mismo, ¿no? Por ejemplo, la radio, las páginas web, que yo veo las noticias y todo eso, mochadas, mal cortadas, eso no es una radio web. Bueno, pero es el futuro de la radio, no hay duda, ¿no es cierto? La radio digital, que desde el 2003, que entiendo ya es una realidad en Colombia, va a haber el cambio de receptores hacia los receptores digitales. Y entonces entramos en materia con la estructura de la radio, ¿no? Podríamos decir que en la estructura de la radio tenemos una parte alta que está la Unión Internacional de Telecomunicaciones, sería el vértice más alto de la radio. Estamos hablando de la institución a la que pertenecen todos los países del mundo y que es la que asigna los andos de bancha por país, ¿no? Dice, usted, el país tal, tiene de tal a tal, en la frontera tiene que ser, organiza, digamos, el espectro radioeléctrico a nivel mundial. Después vienen entonces instituciones independientes gubernamentales como la Federal Commission Communication en Estados Unidos, ministerios, como es el caso colombiano, secretarías, institutos, que son los que organizan la radio internamente en los países, ¿no? Los que asignan. Usted tiene una frecuencia de FM, usted tiene una AM, usted puede transmitir hasta acá, usted puede tener tanta cobertura, usted tiene que pagar tanto, ¿no es cierto? Entonces, esas son instituciones locales. Sin embargo, cuando se presentan conflictos internacionales, porque hay una legislación internacional y otra local que pueden tener problemas, se resuelven a través de 2 instituciones, la AIR,
Asociación Internacional de Radio, que tiene sede en Uruguay, en Montevideo, que es una radio fundamentalmente una organización que defiende a la radio de los abusos de los gobiernos cuando un periodista se siente atacado, perseguido, inclusive por su propia radio, por los propios dueños de las radios, entonces llega a ir. Y el otro caso es la OTI, que es una organización realmente de televisión, organización televisiva iberoamericana, pero tiene un capítulo de radio, en donde usted resuelve problemas comerciales, específicamente conflictos mundiales de fútbol, conflictos con transmisión. Claro, ahí se manejan los derechos a través de OTI. Después vienen las asociaciones nacionales, ¿ya? Como la National Broadcaster Association en Estados Unidos, la ARCHI de Chile, la AFA Argentina, la CIR de México, la ED, la Canala de Costa Rica, que en Colombia no hay. No hay, aquí no hay, es el único país de América Latina que no tiene asociación de radio. Hay una asociación de radio en Asomedios, ¿no es cierto? Es una asociación de radio capítulo, pero no están representadas las radios pequeñas, ahí solamente están representadas 2 o 3. Después vienen ya las emisoras organizadas como tales, como emisoras de AM, FM, cadenas, cooperativas, que en el Ecuador no hay, en Colombia no hay, corporaciones que sí hay en Colombia, no hay. Radios comunitarias, radios de onda corta que sí hay, ¿no es cierto? Entonces no habrían cooperativas de radio ni corporaciones de radio. Cooperativas es donde todos nos unimos para hacer una empresa, pero cada cual es dueño de su emisora, ¿no? Y lo otro es las corporaciones, que es aparte del negocio de la venta de publicidad, entonces tengo un negocio de fabricación de receptores o vendo antenas, entonces ya soy una corporación. ¿En esa categoría caben las afiliadas? Sí. ¿Dentro de las cooperativas? No, dentro de ese grupo que dicen cadenas, cooperativas, también hay un capítulo que se... No, yo creo que las afiliadas hacen parte de cadenas. ¿De cadenas? O sea, hacen parte de la cadena, ya no pierden la independencia, ¿no? Después vienen las asociaciones gremiales, que es de lo que tú me hablas, ¿no? Que hay en unos países, en otros países no hay. La Asociación Colombiana de Locutores es una agremiación reconocida a nivel internacional. Podríamos decir que casi que todas las asociaciones de radio de los distintos países, que no son muy fuertes, fuera de la Argentina no es muy fuerte, y ahora la noticia que tengo tú de México, prácticamente han copiado sus estatutos y todo de la Asociación de Locutores de Colombia, y inclusive las leyes de ellos de radio son muy diferentes a las de acá, ¿no? En el sentido de que protegen a veces más al locutor. Los proveedores y los clientes sería entonces la parte en la que está sostenida todo el desarrollo de la radio comercial, ¿no es cierto? Los fabricantes de tecnología que nos proveen los equipos, las agencias publicitarias, las federaciones deportivas, las disqueras, los que nos transmiten noticias, las agencias de noticias, todos nuestros proveedores, ¿ok? Eso serían entonces la estructura. Pero la radio puede ir un poquito más allá, ¿no es cierto? Socialmente la radio puede ir un poquito más allá de esa estructura. En el caso de la Cruz Roja Internacional la considera la radio un elemento básico en caso de emergencia o de una catástrofe. Si usted se quiere salvar en una catástrofe, tiene que tener linterna, soga, botiquín y radio. Y receptor de radio, tiene que tener, ¿no? Esa es una recomendación de Cruz Roja Internacional en sus folletos. La radio socialmente puede ser un poquito más, también puede ser terapia, como en el caso de la radio Colifata de Argentina, ¿no? Una radio, para los que no saben, pues es una radio que queda en un hospital psiquiátrico donde los locutores son los internos del hospital psiquiátrico, es decir, los locos. El Colifata es un loquito. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la foto del programa inaugural que ellos hicieron hace 15 años, programa inaugural de la Colifata, y se logró demostrar que cuando los loquitos hablaban en el micrófono, a ellos eso emocionalmente los recuperaba. Es decir, el paciente sentía que si le estaban soltando un micrófono, ¿no? Si a usted le suelta un micrófono, entonces decía, si a mí me dejan hablar en radio es porque yo estoy curado, yo tengo que hablar. Obviamente fue un fenómeno de audiencia en Buenos Aires. ¿Ustedes han oído hablar del jugador Ruggeri? Sí. Bueno, el hermano de Ruggeri era interno ahí. Y Ruggeri fue el que les regaló el transmisor para que transmitieran, y ellos les alquilaban un espacio, les dieron la frecuencia, o sea, el gobierno les dio la frecuencia del éxito tan enorme que tenían para que transmitieran permanentemente, pero ellos no quisieron. Ellos seguían con su programa específicamente y los internos preparaban durante toda la semana. Hoy en día es un canal de televisión. La Colifata es un canal de televisión con el mismo concepto de radio. Y el concepto de Colifata lo han seguido ya más de 300 hospitales psiquiátricos en Europa. Han copiado el caso de la Colifata.
La radio es solidaridad, ¿no? Definitivamente, bueno, ustedes ya lo conocen muy bien, ¿no? Pero dentro de las cosas que se destacan, esto yo siempre lo muestro en el exterior porque realmente me parece lo más social, ¿no? La radio, las voces del secuestro es una demostración del poderío de la radio. La radio también puede ser odio, como la estación Hutu, ¿no? La radio televisión libre de las Mil Colinas. Ferdinand Neymayana, el director de esta radio, que era el dueño de esta radio, esta es la única radio en el mundo condenada por genocidio y delitos de lesa humanidad. La radio, no el dueño, la radio. Fue una condena para la emisora de radio, la condenaron. Porque este señor, a través de sus ondas, ustedes pueden verlo esto en el Hotel Ruanda, la película Hotel Ruanda, ahí se muestra, ¿no es cierto? Este señor anunciaba a través de radio, decía a quién se debería matar, ¿no? Decía, los gusanos están escondidos en la casa tal, vayan con las armas, mátenlos, son las familias de tal, que son estos gusanos. O sea, él directamente dirigía los asesinatos desde el micrófono de su radio. Bueno, el campo de batalla, entonces, el campo de batalla de la radio estaría formado por todos los competidores, todos los sustitutos que tengamos de la radio, ¿no es cierto? Y en primer lugar tendríamos entonces el concepto de universo, ¿no es cierto? ¿Qué es el universo? Todo lo que vamos a medir, todos los lugares a donde llegue la radio, para entrar ya en el término un poquito de mercadeo. Para nosotros averiguar cómo nos escucha la radio, ¿no es cierto? No tenemos sino 2 métodos, no hay sino 2 métodos para investigar las audiencias, o cualquier cosa en realidad, observación o interrogación, ¿no? Observamos, entonces en el caso de la radio sería grabamos, o interrogamos, analizamos los comportamientos de los oyentes sin que ellos se den cuenta, o les interrogamos y les preguntamos qué es lo que ellos quieren, ¿no es cierto? Entonces, las metodologías que se utilizan en radio, que ustedes las conocen muy bien, porque aquí la mayoría son de mercadeo, ¿no es cierto? Coincidental directa, coincidental telefónica, el recall, el panel de consumo, el focus group, el audímetro. La cobertura, ¿no es cierto? En emisoras pequeñas se ve mucho eso, ¿no? Por ejemplo, en Centroamérica la mayoría de las emisoras le dicen eso a usted, ¿no? Una emisora salvadoreña le dice, yo llego hasta el norte de Costa Rica y me meto en Guatemala, ¿no? Entonces en Ecuador dicen lo mismo, nosotros llegamos hasta el sur de Colombia y llegamos hasta el norte del Perú, y uno nunca escucha, ¿no? Entonces la fórmula es kilómetros cuadrados entre kilovatios, dice, yo llego hasta el norte del Perú y llego, ¿y cuántos kilovatios tiene uno? Entonces no es real esa cobertura, ¿no? La penetración, como decimos, la radio es el medio de mayor penetración. Hay veces que se dice que la radio es el medio más masivo, pero no es verdad. El medio más masivo es la televisión, definitivamente la televisión. Pero la radio es el de mayor penetración, y en Colombia eso sí es más cierto, porque inclusive en muchos países ya la radio no es el medio de mayor penetración, es Facebook, es Twitter, tiene mayor penetración. Inclusive el Twitter ha tomado de rehén en cierta forma muchas emisoras de radio que ya dependen de lo que diga Twitter, ¿no? Tenemos el concepto de encendido o hotspot para analizar la variable del encendido, el concepto de audiencia, ¿no es cierto?, que es diferente al concepto de sintonía. Y el concepto de sintonía o audiencia acumulada, participación de audiencia, el share, visualizar, ¿no es cierto?, como decíamos, diferente sintonía de audiencia, y el concepto de rating y de alcance. Entonces tenemos la segmentación del mercado, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de los targets tradicionales, ¿no es cierto? Es la investigación cuantitativa demográfica, las conductas estrictas que no cambian, ¿no? Cuando últimamente el sexo, pues ya uno no sabe, ¿no? Si 50, 60%. Sí, y en encuestas, a mí me ha pasado. Por ejemplo, en encuestas políticas que estamos haciendo, porque ahora hay gente que ya usted le pregunta, porque el encuestador pues lo ve raro. Entonces dice, ¿yo en qué sexo lo pongo? ¿No? Y te dice, no, a mí póngame gay, póngame lesbiana, ¿ya? Entonces, obviamente, ese concepto, ahora te está, y entonces usted tiene que descubrir cuál es la audiencia de los gays y las lesbianas. O sea, ya le están obligando a eso, ¿no? Por eso hay emisoras gays y de lesbianas en Europa. En cuanto a la segmentación, que me llama la atención lo que tú me dices, ¿no? En cuanto a la segmentación,
uno ve mucho la segmentación en el concepto de target. Concepto de target. Y el concepto de estilos de vida, ¿cómo lo contemplan ustedes? Digamos, hay unos estilos de vida ya internacionalmente, ¿no? Hay unos estilos de vida. Es decir, la segmentación cuantitativa me da una información, pero también me refleja una cantidad de vacíos y sobre todo hoy en día hay que despejar una serie de mitos, ¿no? En cuanto a la investigación cual y cuantitativa. Por ejemplo, ¿de qué estilo de vida es una persona que se gana 150 millones de pesos y hizo hasta quinto de primaria? 150 millones al año. Al mes. No, puede ser una persona que tiene mulas. Ya. Sí, puede ser una persona que Ya. Pero bueno, ¿de qué clase social es? ¿Alta o baja? A ver. A ver, por ingresos, clase alta. Pero por educación, por clase baja. ¿Cómo resuelvo ese problema? ¿Cómo resuelvo ese problema? Que lo hay. Por ejemplo, usted encuentra hoy en día personas que hablan 4 idiomas y se ganan el sueldo mínimo. Perfectamente, eso es real. Claro. Usted lo resuelve por el estilo de vida, ¿no es cierto? El estilo de vida. Entonces, el estilo de vida son, además de todas las pautas demográficas, lo que decías tú, hábitos de consumo, pautas de ocio o de utilización del tiempo libre, propiedades, hábitos de consumo, pauta de ocio, propiedades, hábitos alimenticios. educación. Hábitos, no, eso es demográfico. Nivel educativo, alimentación, hábitos de aseo. ¿Ya? Son más o menos unas 10 pautas. ¿Sí? Entonces,